El monasterio encarna el deseo de abandonar el mundo, buscando una vida contemplativa, aspirando a un mayor contacto con Dios. Cada aspecto de la vida, desde el trabajo a las comidas, estará regido por lo divino en un calendario perpetuo. Pensemos que el centro geográfico de un monasterio, de estas comunidades que podían estar desde el siglo IX en el campo preferentemente, generalmente estaban en el campo, es el claustro. El claustro, que es el lugar cerrado, rodeado de una galería porticada, que habitualmente tenía una fuente en el centro y plantas aromáticas, ¿no es cierto? Y esto estaba, claro, y esto tenía que ver con varias cosas. Primero es el contacto del mundo terreno con lo celestial, tierra, aire. Después, claustro viene de cerrado, ¿no es cierto? Y este lugar al que no accede el público común, la gente de afuera, simboliza también el vientre de María, al que accedió Dios. Entonces, el claustro simboliza el vientre de María, sobre todo con esta fuente central, ¿no es cierto? Central, que es el agua original, es el vientre de María, es el bautismo, y que solamente los monjes son los que acceden. Y en torno de este claustro se ubican los edificios comunes. Ahí es importante, me parece, la figura del abad. El abad, la casa del abad. Impuesta por San Benito. Bueno, claro. Porque abad es padre. Sí, por supuesto. El abad es el padre espiritual y con el correr del tiempo el abad va a ser el único que puede aceptar la confesión. Después eso se va a extender a párrocos y a otros religiosos, pero en principio esa es una cuestión, digamos, tiene que ver básicamente con la estructura jerárquica que tiene. Claro, la evolución del credo, en el siglo VI, VII, VIII, confesión todavía no hay. Claro. Ahora, es interesante saber que en este, como ya lo tomamos en el primer bloque, muchas veces estos monasterios eran dúplices, o sea, mujeres y varones que de manera separada convivían. Y tal vez lo interesante es que en algunos lugares quienes manejaban el monasterio no eran los hombres, sino que eran las mujeres. Claro. En otros casos, por ejemplo, en Italia tenían, por un sentido, digamos, patriarcal más acentrado, en general eran varones, pero por ejemplo en el norte de España las abadesas eran las que manejaban la comunidad. Y hay también una diferencia que, bueno, primero, en este primer monasterio la clausura muchas veces no era tan estricta. Podían salir, recibir familiares. Era más fácil que salgan los varones que las mujeres, por una cuestión casi, diríamos, no solamente de ideológica, sino de defensa, de protección y demás, de seguridad. Pero en un momento esto cambia. En el siglo XI, la reforma gregoriana de la Iglesia fue liderada por Gregorio VII, un monje de la Orden de Cluny, elegido papa. Bajo su pontificado, se promovió la reorganización total de la sociedad cristiana, apuntando hacia una separación institucional de Iglesia y Estado. Gregorio no solo temía por la degradación moral del clero, sino que su objetivo era que hubiera sacerdotes y monjes que estuvieran siempre libres para asumir misiones y cargos. En un concilio se prohibió el ejercicio del sacerdocio a todo clérigo simoníaco o concubino. También se prohibió la investidura laica bajo pena de excomunión, tanto para el que la diera como para el que la recibiera. Otras órdenes monásticas y sus líderes continuaron con este movimiento reformista que luchaba para lograr erradicar los grandes vicios que sufría la sociedad cristiana de la época y que tenían un origen común: ambicionar más bienes temporales. Y a partir de la reforma gregoriana se terminan los monasterios dúplices,
Esos monasterios, el monasterio de mujer va a ser un monasterio que va a tener asistencia masculina, porque acuérdense que las mujeres no eran... No hay confesores ni dan misa. Claro. Sí, sí. Entonces, no tienen el sacerdocio, por lo tanto, tienen Reciben generalmente un sacerdote. Un párroco. Y por otro lado, los monasterios masculinos se dividen. A veces un monasterio dúplex se va a dividir en dos que están a pocos metros de distancia, pero que eran totalmente separados. Y donde a partir, sobre todo del siglo XII, la clausura femenina va a ser siempre mucho más estricta que la clausura que la de las órdenes masculinas. El orden masculino. Ahora, esto es un ambiente rural y donde van a empezar a surgir esta idea papal de reforma, va a ser llevada por dos grandes órdenes. Primero es Cluny y después el Cister. Y me parece que lo interesante tanto de Cluny como el Cister es que responden únicamente al Papa. Por lo tanto, imponen en Occidente una forma religiosa, una forma de culto, una forma de oración en latín como idioma. Un rito. Se deja de lado los ritos. El rito mozárabe y demás, o el galicano, y aparece un rito romano. A principios del siglo X comenzaron las reformas de las órdenes monásticas. Tomando como base la regla de San Benito de Nurcia, la abadía de Cluny agrupó a un gran número de conventos. Un siglo más tarde nació la orden cisterciense, también benedictina, fieles al espíritu original de San Benito. Estas órdenes religiosas incentivaron y difundieron la vida monacal, llenando de monasterios toda Europa. El alma pater, podríamos decir, o uno de los maestros espirituales del Cister va a ser San Bernardo de Claraval, y Bernardo está interesado y hasta patrocina una nueva forma de religiosidad, que es la de las órdenes militares. Puntualmente en la que estoy pensando es la de los templarios, ¿no? Fundada en el 1129 con la idea de proteger a los peregrinos que iban hacia Tierra Santa. Al menos en principio con esa idea, ¿no? Digamos, en este contexto, por supuesto, de patrocinio de la Orden de los Templarios, hay que recordar que también San Bernardo va a predicar la cruzada, una cruzada, por supuesto. Y la carta de San Bernardo a los Milites Christi, a los soldados de Cristo. Claro, sí, bueno, realmente es, digamos, la espiritualidad, podríamos decirlo así, se va diversificando, ¿no? Estamos acercándonos al siglo que va a ser el primer renacimiento, quizá, que es el siglo XII, en donde todas estas formas espirituales van a quedar en algún punto estatizadas. Claro. Una enorme expansión monástica que lleva al papado, digamos, lleva el rito latino a toda Europa occidental. Son muy efectivos en su trabajo, en la división del trabajo, en las formas de trabajo, en sus formas económicas, son sumamente efectivos. Y también la otra parte, que sería el monje, que se dedica a mantener la cultura, el casidoro, digamos, el que escribe y mantiene en su monasterio la cultura antigua y la cultura, digamos, reciente. O sea, eso se queda como formas. Y eso es una enorme riqueza, pero es una riqueza
para adentro. ¿Qué va a pasar a partir de la aparición del crecimiento de las ciudades? O sea, porque la expansión también se da con expansión de gente, expansión económica, expansión institucional, geográfica. Entonces ahí sí va a haber un cambio, y ese cambio va a estar dado por múltiples formas. Los scriptoria de los monasterios, algunas que son escuelas muy célebres, ¿no? Copiado y recopiado de libros, ya sea antiguos, comentados, o evangelios, Biblias, que han sido exportados a distintos puntos para las nuevas evangelizaciones. ¿Quiénes eran los que podían acceder a ese tipo de libros? ¿En qué lengua estaban? ¿No? Sí. Lo hemos visto quizá tematizado a lo largo de la historia de los últimos siglos medievales, que faltan traductores de griego, por ejemplo, en Occidente. El latín se había impuesto como la lengua de oculta, comunicación. y se había dejado de lado el griego, en donde estaban, digamos, tesoro de sabiduría, entre otras cosas, no solo obra de los padres de la Iglesia, de Clemente, Orígenes, de cultura bizantina. La cultura bizantina, por supuesto, y sino también textos de filósofos paganos y de teólogos paganos, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos la Escuela de Traductores de Toledo, el sur de Italia. 1230 más o menos. Cuando el Imperio de Oriente cuando el Imperio Bizantino se va resquebrajando, hay mucho sabio que viene sobre todo de Italia y que se transforman en maestros de griego. Digamos, sobre todo a Italia, ¿no? A Italia. Y llegan con pero bueno, estamos en el siglo XV, ¿no? Sí. En torno al siglo XI se producen cambios profundos en la Europa occidental. El comercio se multiplica y las ciudades crecen. Desde finales del siglo XII, el monacato, un fenómeno de características rurales, da forma a su correlato urbano, las órdenes mendicantes. El sacerdote español Domingo de Guzmán, impactado por las herejías de los cátaros y los valdenses, fundó la Orden de los Predicadores, también conocidos como dominicos. Convencido de la necesidad de una buena formación cristiana y una correcta predicación del Evangelio, a los hermanos de la Orden se les exigía una sólida formación teológica y que manifestasen su espiritualidad y su renuncia a lo mundano en su persona y en su modo de vida. En tanto, en Italia, un joven de Asís llamado Francisco, al retornar de la guerra, empieza a llevar una vida religiosa centrada en la pobreza y en la caridad. Al poco tiempo, otros jóvenes se le unen, incluso una muchacha llamada Clara. Dedicaban su vida extremadamente austera al cuidado de los leprosos, de los pobres y de los marginados que vivían fuera de la ciudad. Confiaban en el cuidado providencial de Dios, centrando su espiritualidad en el amor a Dios, la pobreza, la caridad y la fraternidad universal. Los dominicos y los franciscanos se convirtieron en los pilares que sostuvieron a la Iglesia durante las crisis del siglo XIII y la Baja Edad Media. Las órdenes mendicantes surgen en un contexto donde en Occidente están pasando varias cosas, pero sobre todo un episodio colosal que empieza con la Escuela de Traductores de Toledo, que es el redescubrimiento de Aristóteles. Este encuentro con las obras de Aristóteles renovó la cultura y abrió nuevos horizontes. Santo Tomás de Aquino, un fraile dominico, teólogo y filósofo del siglo XIII, estudió a fondo al filósofo griego. A instancias de su mentor, San Alberto Magno, estudió y leyó los escritos de Aristóteles.
Logró conciliar la religión con la razón y la expandió hacia la ciencia experimental. Para Tomás, los sentidos son las ventanas del alma y la razón posee un derecho divino a alimentarse de los hechos. Su obra maestra, la Suma Teológica, causó un gran impacto entre los teólogos contemporáneos. La misión de la Orden de los Predicadores en Santo Tomás se centró en su continua dedicación al trabajo teológico, investigando, escribiendo y en la predicación directa. Se destacó por su sencillez de vida y una fiel observancia de la vida conventual. Y está Santa Clara con las clarisas. Santa Clara se niega sistemáticamente a que no vivan en la absoluta pobreza, pero por supuesto llega un momento que van a tener que pactar porque de algo tenían que vivir, entonces pactan la propiedad comunitaria. Mientras las benedictinas podían mantener propiedades, digamos, individuales y podían inclusive manejar sus propios negocios muchas veces, no ellas. Ellas tienen propiedad comunitaria y que sirva simplemente para el mantenimiento. Hay un detalle también que es interesante, que bueno, por supuesto, digamos, el ingreso de las mujeres a la orden dominica se va a conocer o se va a denominar como la orden segunda, y va a aparecer también una orden tercera o terciaria, sí, donde los franciscanos también. Claro, donde incluye a laicos directamente, o sea, gente que vivía en el mundo, podríamos decir, pero quería acceder a otro tipo de espiritualidad. Y esto es algo muy diferente de la espiritualidad estrictamente medieval, por una cuestión muy sencilla. El monje antes era el depositario de la revelación, al menos en principio. Cristiano podía ser cualquiera, pero monje no podía ser cualquier cristiano. Era el intercesor, además, era claro, quien intercedía con su oración a Dios por la salvación de todos. Habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no?, de estos tres órdenes de la sociedad medieval, en que estaban los oratores, los velatores y los laboratores, ¿no es cierto? Los oratores como estas personas que pertenecen al clero, sea secular o regular, y que trabajan por la salvación de las almas del resto de las personas. Y ya que estamos llegando al final de la Edad Media, y la ciudad y las órdenes mendicantes y el siglo XIV y el XV, del cual habías dicho algo antes, el XIV rompe con todo esto que hemos venido hablando. Bueno, el siglo XIV ha quedado, si es que podemos creerle o pensar algunas cuestiones que aparecen, por ejemplo, en el nombre de la rosa, la idea de que el mundus senescit, el mundo se está haciendo viejo, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no?, que fue el momento de de las pestes. Claro, en principio hay tres motivos que me interesaría mencionar. Primero, claro, por supuesto, la peste, ¿no? Primero la carestía, la peste. Y la peste, ¿no?, que diezmó la población europea, incluso, digamos, después sobreviene también el hambre porque no hay mano de obra, ¿no? Y no es de menor importancia el cisma de Occidente, ¿no? Tener dos papas en 1378 y después a principios del siglo XV tener tres, digamos, es realmente algo que impactaba al mundo occidental.
empezar a surgir nuevas formas de espiritualidad, pero que siempre remiten a las antiguas. No, claro, por supuesto. La idea, por ejemplo, de la devotio moderna, que surge en los Países Bajos, es una vuelta hacia la interioridad. Digamos, en el principio, esta es la misma idea que el monacato, pero... Exactamente, que el monacato primitivo. Claro, por supuesto, pero sin una exteriorización, sino, digamos, la idea de uno podía seguir viviendo en el mundo y por supuesto, dividir entre una religión exterior y una interior. Entonces, se reduce la liturgia al mínimo, digamos, un antecedente inmediato de la reforma, por supuesto. Sí, claro. La reforma, en última instancia, va a ser la que acabe o la que paralice la devotio moderna, porque a la luz, por ejemplo, de las tesis de Lutero, 1517, las normas de la devotio moderna van a parecer muy tibias. De la misma forma que vimos todos los otros movimientos espirituales, tenemos que pensar que este no es ajeno a la realidad contemporánea. Exactamente. Entonces, el siglo XIV es el siglo del humanismo, y el humanismo técnicamente, podríamos decirlo hoy en día, fue inaugurado por Petrarca, que es el que se da cuenta de lo que voy a decir ahora, que hay que volver a la cuna de la humanidad, y por ende hay que volver al centro del ser humano. Entonces esta nueva espiritualidad de la devotio moderna y demás tiene que ver precisamente con eso, con volver hacia sí mismo, mirarse hacia sí mismo antes de mirar el exterior, ¿no? Y tal vez, me parece, con esto que vos decís podríamos cerrar, porque es como la gran cuestión. De última, ¿qué es la espiritualidad? Claro. Es poder volver a sí mismo, tener un contacto con la divinidad y de alguna manera aislarse del mundo. Aún estando en medio del mundo. Aún estando en el medio del mundo y aún comunicándose con el mundo. Y comunicándose con Dios. Qué apasionante, ¿verdad? Sí, absolutamente.